Nosotros somos un equipo conformado por 4 integrantes, los cuales somos Adán Díaz, Itzel Gutiérrez, Tony Antillón, Ariel Vega. y este video es como evidencia fotográfica para nuestro tercer parcial de la clase de física básica. Nosotros nos encargamos del diseño y elaboración experimental de un cohete, y el cual es el ATA-0. Adán y yo nos encargamos de la elaboración de las partes del cohete, así como también de la captura de evidencia sobre las pruebas de vuelo. 3. Tony y yo nos encargamos del ensamblaje del cohete y de sus piezas que ayudaron a su aerodinámica. También nos encargamos de las pruebas de vuelo. Etzel nos ayudó parándose como referencia de tomar de altura, con una altura de 1,75 metros. Este es el cohete ATA-0 y vamos a hacer la primera prueba de vuelo. Haciendo un pequeño paréntesis antes de las pruebas de vuelo de la TA-0, hay que resaltar que lamentablemente, como utilizamos silicón caliente para la elaboración de las alerones para ayudar a la aerodinámica del cohete, presentó filtraciones al momento de hacer la reacción química por dentro, por lo que terminó dañando la estructura de la botella. Y debido a la circunstancia de que uno de nuestros compañeros ya se tenía que retirar por asuntos personales que tenía que atender, usamos una botella diferente a la TA-0. Para introducirnos al tema de las leyes de Newton en base a nuestro diseño experimental, primero hay que conocer cuáles son estas leyes. Estas, en un resumen leve, antes de irlas a ver un poco más para profundidad, hablan de que cualquier objeto cuya velocidad sea cero va a permanecer en un estado de reposo. Y una vez que esta velocidad cambie de cero, independientemente de si sea una velocidad negativa o positiva, esta va a tener una reacción en la cual se va a mover en cualquiera de los 3 planos que conocemos, en los que son largo, alto y ancho. Una vez que esto suceda, pueden pasar distintas situaciones en base a las 3 leyes de Newton, ya sea que, como el mismo ejemplo lo dice, cuando su velocidad es diferente de cero, este va a dejar de estar en un estado de reposo y va a empezar a estar en un estado de movimiento. Así como también puede ser que, dependiendo de la fuerza que se le esté aplicando al objeto, pueda que se mueva hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, o a la dirección a la que se le esté aplicando la fuerza, proporcional al empuje, rozamiento, a la fricción, incluso si se encuentra, en caso de que se encuentre volando, la presencia del aire, o en caso de que esté en el vacío. Hola, yo voy a hablar sobre la primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia, usando de ejemplo esta llave. Por ejemplo, si yo muevo esta llave hacia esta dirección y no hay ninguna fuerza que la detenga, va a seguir su movimiento. Pero al haber una fuerza que la detenga, esta se detiene. Otro ejemplo de esta ley es cuando vamos en el camión y nosotros seguimos avanzando, pero al momento de frenar nos hacemos para adelante. Ahí es donde la fuerza de los frenos detiene el camión y es donde existe ahí la inercia. Entonces, viendo esta ley aplicada hacia el cohete, usando otra vez la llave de ejemplo, el cohete despega y por la fuerza que lo eleva, si no hubiera una fuerza que lo detiene, este mantendría su movimiento. Pero ahí es donde entra la fuerza de fricción, en este caso siendo la atmósfera, el aire, que es lo que hace que vaya bajando su velocidad hasta que se detiene y por la gravedad cae. La segunda ley de Newton dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre el objeto o inversamente proporcional a la masa. Eso significa que para que un objeto se mueva rápidamente debes aplicarle mucha fuerza, pero también que con la rapidez con la que se va a mover pues va a depender de la masa, ya sea si el objeto es muy pesado o muy liviano. En esta segunda ley de Newton aplican 3 elementos, que es la fuerza, la aceleración y la masa. Aquí la masa pues es la cantidad de material del que están hechos los objetos o el que se está moviendo, ya sea algo muy pesado o muy ligero. Un ejemplo de esta segunda ley de Newton sería a la hora de empujar un carro para que este pueda acelerar, que necesita alcanzar cierta velocidad para que pueda acelerar. Bueno, obviamente se le va a aplicar mucha fuerza para que el carro alcance esa velocidad y pueda acelerar, pero aplicando la misma fuerza con algo más ligero, como por ejemplo empujar una bicicleta, pues obviamente va a ir a mayor velocidad porque la masa... Buen día, hoy voy a presentar la tercera ley de Newton. Esta nos dice que con toda acción conlleva una reacción.
Es decir, cuando un cuerpo A interactúa con un cuerpo B, el cuerpo B sería afectado con la misma fuerza, pero con diferente dirección. Por ejemplo, al momento de agarrar una moneda y aplicarle fuerza, eso sería la acción. Toda esta parte se va, la fuerza se va hacia acá, hacia arriba y hacia abajo. Eso sería la acción. La reacción sería cuando la moneda está afectando mi dedo, ya que la misma fuerza se va hacia abajo o hacia arriba y afecta mi dedo. Existen infinidad de ejemplos, como lo sería una roca sobre el suelo. Al parecer, al momento de que esté la roca en el suelo, esta ejerce una fuerza hacia abajo, pero el mismo suelo ejerce la misma fuerza hacia arriba. A estas fuerzas se les llama de contacto. Cuando existen dos cargas eléctricas iguales, se repelen y esto es causado por lo mismo, por las mismas fuerzas que llevan la misma. A esto se le llaman fuerzas de campo. Y sería todo. Esta va a ser la prueba de vuelo número 2 del cohete ATA-1. Vamos a usar a Excel, que mide un tamaño de 1,75 metros, para calcular la diferencia de alturas de lo que se eleve nuestro nuevo cohete. En conclusión, las leyes de Newton son de gran importancia en mi vida personal debido a la carrera que estudio, y más bien es ver su aplicación en la vida diaria de la sociedad, porque puede que haya personas que no le llamen inercia, volviendo al ejemplo del camión, que el hecho de que cuando el camión frena nos hagamos para adelante. Hay personas que saben, el camión se va a frenar, entonces tengo que hacerme para atrás. Pero hay personas que dicen, por la inercia, tengo que hacerme para atrás para que no me aviente para adelante. Por ejemplo, aplicando la segunda ley de Newton en nuestro proyecto, pues vimos con el prototipo 0, que es este de aquí, al igual que con el prototipo 1, se aplicó la misma fuerza, ya que agregamos la misma cantidad tanto de vinagre como de bicarbonato. La diferencia pues fue la masa. El prototipo 0 tiene un tamaño demasiado grande, mientras que el prototipo 1 era un tamaño más ligero. Como tenía menor masa, salió disparado a más altura. Continuando con el proyecto, podemos observar las tres leyes de Newton, pero la más notoria sería la tercera, la de acción y reacción, ya que un cohete funciona cuando los gases se liberan a través de los motores. Estos empujan el cohete hacia una dirección contraria. Pero también podemos observar la segunda, la cual nos dice que el producto de una masa por la aceleración es igual o proporcional a la fuerza de un cuerpo. Es decir, si la masa es constante, entonces se puede usar fuerza es igual a masa por aceleración. Pero si esta disminuye o aumenta, o sea, la masa del cohete, entonces la aceleración también disminuye o aumenta. Bueno, toda esta explicación sirve para un cohete real. En nuestra ocasión usamos como combustible el vinagre con bicarbonato. Al momento de que estos dos se combinan, ejercen una presión sobre la botella, la cual se libera al momento de que el corcho sale. Entonces esto hace que la botella lleve una dirección contraria a la presión que se ejerce, a la fuerza. Entonces eso hace que se libere hacia arriba. Bueno, haciendo un lado lo del cohete, es importante saber que estas leyes son las encargadas de explicar los fenómenos que implican fuerza y movimiento. Sin estas no podríamos explicar el
cuánta fuerza se necesita para mover un carro, una bicicleta, o cuánta aceleración se necesita para un objeto, para moverlo de un cierto punto a otro. Estas están en tu vida cotidiana, por ejemplo, cuando corres, cuando saltas. Entonces, es importante saber que las leyes de Newton están en todas partes y gracias a ellas le damos explicación a todo lo que nos rodea. Y sería todo por nuestra parte. Mi conclusión en base al diseño experimental de este cohete que exitosamente logramos hacer volar gracias a la reacción química es que las tres leyes de Newton se aplicaron perfectamente en todo momento de este lanzamiento, puesto que la primera ley se aplicó, para dar un ejemplo, cuando el cohete estaba en la base, estaba en un estado de reposo, no estaba presentando ninguna velocidad en ninguno de los tres planos. Una vez que se hizo la reacción química dentro de la botella, se liberó un gas, el cual empezó a hacer presión dentro de la botella y como solo tenía una forma de salir, empezó a salir por la única forma que tenía, la cual era hacia abajo. Entonces empezó a generar un empuje hacia abajo y gracias a la segunda ley de Newton nos damos cuenta que dejó de estar en movimiento y empezó a moverse. Y en base a lo mismo, gracias a la tercera ley de Newton, que habla sobre la acción-reacción, se aplicó una fuerza hacia abajo, entonces la botella se empezó a mover hacia arriba, aplicando la misma fuerza que estaba aplicándose hacia abajo, pero en dirección contraria. ¿Esto hasta qué punto? Hasta que llegó al punto máximo de altura y el cual ya perdió toda la fuerza de la reacción química y terminó por descender. Gracias a esto nos damos cuenta de que las leyes de Newton son fundamentales en nuestra vida diaria. Por dar un ejemplo mío, yo soy un herrero, entonces yo tengo que estar consciente de muchas de estas cosas al momento de estar trabajando, debido a que siempre hay que hacer palancas, siempre hay que saber dónde hacer uniones en base a la soldadura, dónde tenemos que hacer incluso fisuras para que un objeto se encuentre de una manera más dura, que se pueda mover de cierta manera, que pueda reaccionar de diferentes situaciones. Entonces, las leyes de Newton son fundamentales en nuestra vida diaria, por lo que es bastante interesante y también es bastante necesario que conozcamos al menos qué dice cada una de ellas, aunque sea por encimita.